democracia. Bien. Unidad 2. Unidad 3, orígenes de la sociología en Argentina y Latinoamérica. Acá vamos a dar un breve resumen sobre las diversas corrientes sociológicas de Latinoamérica y Argentina, Gino Germani, la institucionalización de la sociología en la Argentina, que no equivale al pensamiento sociológico mismo. Y después vamos a ver las polémicas en torno a su método. Rapidito lo digo, unidad 4, la construcción identitaria, muchas gracias, de Latinoamérica. Una configuración identitaria en Latinoamérica, sobre todo con el problema del niño. Es súper presente la campaña del desierto primero de rosas y después de ropa, y lo que conllevó eso para la antropología, para la política y para la etnia. Entonces acá vamos a desmenuzar eso con algunos trabajos. A mí me gusta mucho el trabajo que hace Estanislao Ceballos, por ejemplo, yendo a los viajes del país de los araucanos, cuál es la perspectiva de Martín Fierro, por ejemplo, en el torno limpio, cuál es la perspectiva de Facundo en el torno limpio. Ahí vamos a ver también un poquito Sarmiento, un poquito de José Hernández también, Leopoldo Lugones, ya en el siglo XX. Y esto sigue en la unidad 5, la imaginación del otro, la cuestión indígena, el problema de la raza. Y ahí vamos a ver también la formación del criollo, la inmigración, las corrientes migratorias que son múltiples. Acá hay 13, 4 provenientes del sur de Italia y de España. Es súper rico eso para ver literatura, para ver filosofía, para ver sociología, las obras, ¿no? Ahí es un tema también para tratar y para que a ustedes les sirva, digamos, ¿no? Sobre todo a la gente que sigue periodismo, tener una perspectiva sociológica e histórica quizás no le garantice un trabajo específico en el futuro, pero si se hace un trabajo posteriormente, creo que es indispensable conocer historia, sociología y filosofía del propio territorio. Entonces, digamos que es un espacio muy interesante para pensar. Y por último, la unidad 6, el problema de la nación. Y acá vamos a meternos ya con la temática de la nación en abstracto. ¿Sí? Vamos a ver esa postura. Así que eso, ¿dudas hasta acá? O sea que ahí lo importante de la política 5 y la 6 es la que estaría metida en el tema del ensayo de la nación. Claro, la 5 y la 6. En realidad, si usted, después yo digo al final, ¿no? La temática de nación como un poco aparece implícita en digamos casi todas las unidades, ¿no? Pero la 5 y la 6 son las más contundentes. Porque evidentemente las formaciones nacionales aquí en Latinoamérica han involucrado el problema del otro, digamos, ¿no? Recuerdo cuando el cuatrimestre pasado tuvo una reunión de Bajo, que justamente planteaba una mirada completamente distinta. Decía, yo vasco soy una nación. Pero yo vasco soy una nación, pero él dijo, yo no me quería anotar en su materia, lo dijo a mí a Fernando al final, porque no estoy de acuerdo con ustedes. No estoy de acuerdo con su concepción de la nación. Y era, no es que se puede batir, porque directamente no estoy de acuerdo. Entonces era o aprobarlo o cada piña. No hay mucho de eso, no hay forma, entonces, obviamente lo aprobamos, le pusimos un 10 y quedó bárbaro, digamos, porque él fundamentó toda su postura, presentó la postura. Exactamente, porque y nosotros, y eso un poco lo dicen los españoles, rasgándose la vestidura, no sé, hemos respetado la autonomía de los pueblos, los gallegos, los catalanes, y nosotros no lo hemos hecho, según el relato de los europeos. Nosotros no hemos respetado la autonomía de Welch, la autonomía. Eso es lo que quiere hacer Barcelona, pero ya hay otro tema ahí. Bueno, ahí es el tema de la nación ahí es muy fuerte. El tema de la nación ahí es muy fuerte. Y otras cosas. Claro, la etnia, el lenguaje incluso, ¿no? Exacto. El lenguaje, por supuesto, también. Claro, el lenguaje, exactamente. Sí. Es así, por eso. Entonces, bueno, está bueno que nos adelantemos estos temas que son súper interesantes ya para empezar a problematizar. Pero bien, vamos a empezar con la exposición. Lo único que voy a hacer, que es complejo igualmente, es ir por dos ejes. ¿Qué es conocimiento y qué es sociología? Vamos a hablar únicamente de estos dos ejes, ¿sí? Vamos a intentar explicar. Y esto pasa mucho en las ciencias sociales y en las facultades, ¿no? Sobre todo en las ciencias sociales como en esta. ¿Hacemos ciencia acá o no hacemos ciencia? ¿Es un conocimiento científico el de la comunicación? ¿Es un conocimiento científico el de la sociología? Fíjense lo siguiente. Ustedes saben cosas. Saben, por ejemplo, sabían que la clase era a las 19:30. Sabían, ahora saben que yo me llamo Nicolás, ¿no? Ahora bien, ¿cómo está planteada
detalle esta clase tiene un parámetro de ciencia nueva, teórico-práctico. Antes se iban a ver teorías en un salón y se iba al laboratorio a hacer la parte práctica. Ahora, nosotros en no tenemos ningún laboratorio, seguimos acá en el aula hablando y desarrollando teorías o problematizando, como hacían ustedes, conmigo, digamos, en torno a la problemática de la nación, historia, lo que fuera. Entonces, ¿hacemos ciencia específicamente o no? Yo creo que ese es un debate muy fuerte, ¿no? Primero vamos a decir que la ciencia es una actividad humana cuyo propósito es el de producir conocimiento, ¿no? Producimos conocimiento a partir de la ciencia. En principio vamos a decir esto. La ciencia viene del latín y significa conocimiento. Entonces, la mayoría de los conocimientos de la antigüedad han sido considerados ciencias. Este debate es un debate muy moderno en relación a qué es ciencia y qué no. ¿Por qué las ciencias sociales quedan por fuera de los parámetros de la ciencia duras o con la rigurosidad? Bueno, ahora el CONICET está bastante desmantelado, pero antes, cuando había un poco más de presupuesto, las ciencias duras tenían más presupuesto que las ciencias sociales, ¿no? Entonces parece que los objetos cotidianos, que por ejemplo vemos desde la comunicación o de la sociología, no tienen tanta relevancia, y mucho menos la filosofía, como la física, por ejemplo, ¿no? Como las organizaciones o las investigaciones de astronomía, ¿no? Digamos, o si se ciencias más duras. Entonces, claro, ahí tenemos un problema, si hacemos ciencia o no hacemos ciencia. Evidentemente, el objetivo de la ciencia, del conocimiento, es el de producir leyes, el de generar una sistematicidad en relación a la producción de leyes. Y acá hay algo clave que es el método. Hacemos ciencia cuando sabemos que tenemos vigente un método. El método significa etimológicamente camino hacia. Vamos camino hacia un objetivo, hacia algo. Entonces, la ciencia tiene un método cuyo objetivo es el de generalizar y producir leyes. Repito esto. La ciencia tiene un método cuyo objetivo es el de generalizar y producir leyes. Pero claro, esta práctica científica está inmersa en un contexto económico, en un contexto cultural, en un contexto social. Entonces no es necesariamente neutral. Hay un interés en quién financia. No sé si vieron esa película que es un bodrio hermoso, la de Oppenheimer. Sí. Bueno, el tema de la bomba atómica, digamos, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Ahí vemos que la ciencia no es neutral para nada. ¿Y cuánto han generado, cuánto han invertido en presupuesto para un experimento científico con una bomba atómica, para ganar una guerra? Entonces la ciencia, el conocimiento no es únicamente algo para tener rigor y sistematizar, sino que también es un arma. Eso lo demuestra, ¿no? Entonces, claro. Pues sí, exactamente. Puede tener biología en sí. Podemos decir, bueno, acá hay un debate muy lindo, de si los métodos científicos son ideológicos o no. Digamos, ¿no? Es decir, el método es o no ideológico. La utilización es claramente ideológica. Por el momento como está, como decía el compañero, eligiendo un experimento o una investigación por sobre otra, está teniendo una postura ideológica. Está manifestando una postura ideológica. Es así. Pero bien, no únicamente porque yo me dedique a la filosofía, sino también porque me parece que es lo más didáctico. Cuando hablamos de conocimiento, tenemos que ir inevitablemente a la Grecia antigua. Entonces, para explicar qué es el conocimiento, vamos a meternos dentro de lo que es la Grecia antigua. Luego, la sociología vamos a ir a la modernidad. Pero bien, acá vamos a hacer una tríada que es muy clave y muy clara. Es mito, sofística y filosofía. Este es el avance de siglos y siglos de antigüedad en torno a generar un conocimiento, en torno a la generación de un conocimiento riguroso y sistemático. Mito, sofística y filosofía. Primero vamos a aclarar esto. La filosofía es la ciencia madre de todas las disciplinas. Todas las disciplinas que conocemos han pasado por la filosofía, han salido, han brotado de la filosofía. La sociología fue uno de sus últimos brotes. Entonces, claro, mito, sofística y filosofía. Ahora me preguntarán qué es el mito.
¿Qué es un mito? No está comprobado. Bien, no está comprobado. Un relato también. Perfecto. Muy bien. Ponemos estos dos ejemplos. No está comprobado, es un relato. Los mitos eran recitados por gente que supuestamente estaba iluminada, ¿sí? Como el caso más paradigmático de la Ilíada y la Odisea de Homero. Y en principio fue un cuento de tradición oral, no había escritura, en el siglo VIII a.C. no había escritura en los libros. Entonces, claro, era un relato sobre héroes, sobre Aquiles, héroes fantásticos que tenían aventuras y justamente se desarrollaban dentro de ese mismo territorio, digamos, dentro del mundo antiguo. Entonces, no estaban controlados y eran relatos. Y a la vez eran de forma de prosa. La gente los recitaba. Entonces, ¿dónde pasaba este sopos, esta sabiduría de la gente en esa época, en el siglo VIII a.C., en la época mítica, por ejemplo? En la memoria. Se le rendía culto a la diosa del mímesis, a la diosa de la memoria. Ahí era donde pasaba la sabiduría. Pero era un saber métrico. Imagínense, alguien tenía que memorizar versos para contarlo. Entonces, a partir de ahí surgen las preguntas filosóficas, ¿sí? Las preguntas de quiénes somos, hacia dónde vamos. De hecho, hay filosofía política incluso en la Ilíada, hay filosofía política en la Odisea, digamos. Y una de las preguntas que plantean gran parte de estos místicos, de estos mitos, es ¿por qué vivimos en sociedad? ¿Por qué estamos viviendo en sociedad y por qué no nos matamos unos a otros? Porque hemos llegado a una época en la cual, si bien hay conflictos, si bien hay problemas, convivimos medianamente en paz. Si bien hay guerras, convivimos medianamente en paz. Pero entonces, una de las preguntas claves de la filosofía política es ¿cómo hemos llegado a convivir en sociedad sin matarnos unos a otros? Y en esa época, en la antigüedad, se decía, bueno, es un milagro, porque había mucho más conflicto que actualmente, ¿no? Entonces, claro, estas preguntas eran cosmológicas, eran metafísicas, pero a la vez tenían un sentido, tenían una orientación. Ahora vamos a la sofística, que es el segundo ítem. ¿Alguien tiene idea de lo que es? ¿Escuchó la palabra sofística? Bueno, muchas veces... Viene de sofisticado, ¿no? ¿Cómo? De sofisticado viene. No necesariamente, o sea, sí puede ser sofisticado en relación a lo poético. Pero muchas veces en la Cámara de Diputados o los senadores, pueden escuchar rara vez también, lo he escuchado otra vez, es tildar o atacar a la otra persona, al interlocutor diciéndole que es un sofista. ¿Por qué? Porque no está diciendo la verdad. Los sofistas para Platón, el filósofo antiguo griego, eran los que convencían a los demás de algo que no era cierto. ¿Sí? Esto se usaba en los tribunales judiciales, se usaba en la política. Los sofistas ganaban muchísimo dinero en la antigüedad enseñándoles a hijos de familias muy aristocráticas cómo hablar, cómo expresarse. ¿Sí? Pero ¿qué decía Platón en relación a los sofistas? Bueno, pero esta gente no está buscando la verdad, está simplemente queriendo convencer de algo. ¿Se entiende? Entonces es equivalente a que yo venga a dar una clase acá enfrente de ustedes y quererles convencer de algo o quererles persuadir de que piensen de una forma u otra, en realidad. Eso no, digamos, sería un sofisma, no sería lo que viene ahora, que es filosofía. Entonces este tercer ítem que llegamos es filosofía, y es el conocimiento, van a decir, va a decir Platón a través de Sócrates, el conocimiento. Y Sócrates va a decir el conocimiento de la verdad. Esto es la filosofía. Fíjense esto del siglo V a.C., no para situarnos en el tiempo y espacio. Estamos en el 2024 y yo a veces veo, digo, mitos, sofística, pero siguen existiendo. Los mitos siguen existiendo. ¿No? Uno entra, bueno, perdón si alguien sigue, yo a veces sigo a esta gente, ¿no? En redes sociales, Instagram, TikTok, yo no tengo, no sé si tienen, porque escucha mucha gente hablando de, bueno, vos tenés que hacer tal cosa, te vendo un curso de esto, del otro, porque yo puedo ser tu chamán, muy espiritual, porque estoy iluminado, porque yo tengo la iluminación del arte, digamos, ¿no? Y no me estoy basando en ninguna evidencia, sino que simplemente estoy desplegando un saber que es metafísico. La sofística sigue estando también en la política. ¿Qué elección no está atravesada por la retórica? Es decir, votame entre todos los candidatos, pero evidentemente el juego político es así, y la filosofía también sigue estando. Entonces, digamos, o el conocimiento en sí mismo. Entonces, sigue estando esto presente y es muy interesante cómo lo podemos pensar también
la filosofía. ¿Quién fue el primer filósofo? El primer filósofo de la historia, dice la propia filosofía, el señor Tales de Mileto. Tales de Mileto, el teorema de Tales. Tales de Mileto. ¿Qué hizo Tales de Mileto para ser el primer filósofo de la historia? No solo se pronunció como tal, de hecho no lo hizo, pero en el año 585 a.C. lo que hace Tales de Mileto es predecir un eclipse. Se creía que el eclipse era el castigo divino de los dioses, y lo que hace Tales, siendo físico y matemático y estudiando los ciclos lunares, va a decir, no, el eclipse se va a ocurrir dentro de una semana, dentro de un mes, en el año 585 a.C. logra predecirlo. Imagínense el lío que se armó en Atenas cuando el vino que se pueda predecir algo que era completamente divino. Impresionante, para la época algo súper avanzado. Entonces, a partir de ahí empieza a elegirse una intención de conocimiento riguroso y sistemático. ¿Por qué sistemático? Porque tal elemento puede decir, el eclipse pasa por esto y esto. No es un castigo divino de los dioses como que estamos pensando actualmente, no, todo lo contrario, podemos predecirlo, y así con muchos fenómenos naturales. Tal elemento también se preguntó de dónde vienen las cosas, y empezaron a pensar, y ahora la modernidad se ha corroborado que el primer síntoma de ADN viene del agua. Entonces dice, las cosas vienen del agua. Y esas eran las preguntas, y por eso estoy yendo muy rápido, de los filósofos presocráticos, anteriores a Sócrates, querían explicar cómo era el mundo. Así pasaba en la antigua Grecia, explicar el mundo a través de los fenómenos naturales. Entonces ahí hemos completado esta tríada: mito, sofística y filosofía. Han llegado en el siglo V a.C. en Grecia, particularmente en Grecia, a la filosofía, al conocimiento, lo que va a decir Sócrates, el conocimiento de la verdad. ¿Sí? No, esto también había civilizaciones súper avanzadas, a saber los persas, los egipcios, pero ¿qué ocurre? Dentro de esas civilizaciones no había democracia. Los griegos fueron los primeros en inventar la democracia, y por ende no había la amplitud de conocimiento en relación a esto. ¿Se entiende? O sea, la forma política y las jerarquías políticas también eran propulsoras de conocimiento. Los persas, los babilónicos, los egipcios eran monarquías. No había esas garantías constitucionales que empezaron a construir los griegos. Pero bueno, hasta acá todo claro, estoy yendo muy rápido. ¿Se entiende bien la diferencia? Sí. No, no había quedado claro el mito. Entonces, ¿qué es el mito? El mito es un saber, vamos a hacerlo claro. Es un saber holístico, un saber general sobre todo, un saber que viene del cosmos, cosmológico, viene de una raigante divina, y es un saber en prosa, que se recita, un saber poético. Son poetas, los poetas trágicos, Homero y un poeta trágico. Escribía poesía y a partir de ahí generaban conocimiento. Era como la figura, piénselo así, la figura del sabio de la tribu, ¿no? El sabio de la tribu, que probablemente también ha habido en los últimos siglos, pero en esa época más todavía era gente alfabeta, ¿sí? No sabía ni leer ni escribir, pero aún así se le consideraba sabios, ojos, ¿no? Bien, comienza la escritura entonces, comienza la filosofía. Ocurre entonces esto que estoy diciendo en el siglo V a.C., Tales de Mileto. Profe, pero consulta. Sí, claro. La filosofía es antes de la escritura. Más allá de que la escritura impone el rigor de la ciencia, no. Pero desde la pregunta es antes de la filosofía. Es que la Porque antes, después escribieron, primero se preguntaron, después lo escribieron. O sea, de movida es antes. ¿A qué tipo de escritura están refiriendo? No, que le parece la escritura, más allá del ejercicio que parece que es que uno piensa y escribe, ¿no? Yo hablo de la escritura en general como método de comunicación, como significante, ¿no? Y la filosofía me parece que desde la lógica que yo puedo tener es desde antes. Y desde que el ser humano trató de comunicarse en algún punto en estas situaciones, desde la pregunta de qué hacemos acá. Es una pregunta filosófica. Claro. Y esa es justamente la relación que hay entre el mito y la filosofía. De hecho, como estoy diciendo, Platón critica el mito, pero piensa en el mito, conoce el mito de la caverna. O el mito, vamos a uno más claro, el mito de Edipo Rey. Para explicar el complejo de Edipo, es decir, el mito también tiene un conocimiento. No sé si podemos decir que
con la pregunta de qué hacemos, porque es el día de la Odisea, tenemos cierta forma de filosofía. Lo que ocurre aquí es la filosofía más arraigada científica, de conceptualización, de sistematicidad, de rigurosidad, digamos, ¿no? de predecir justamente cuándo hubo un eclipse y estudiar las cosas. Bueno, ahora lo estoy adelantando, pero tengo una intervención, porque claro, lo que hace Sócrates, luego de esto, con la aparición de Sócrates y su filosofía socrática, es, bueno, explicamos mucho cómo eran los fenómenos naturales del mundo, pero ahora vamos a centrarnos en el ser humano. Vamos a centrarnos en nosotros, en qué somos, ¿no? Pero no únicamente qué hacemos acá, sino somos virtuosos, tenemos una moral, tenemos una manera de pensar, podemos aprender virtud o no podemos aprender virtud. ¿Sabemos qué es lo justo? ¿Alguien sabe qué es lo justo? Eso dice Sócrates, como dice, ¿qué es lo justo? Entonces, a partir de ahí, esas preguntas podemos decir que son filosóficas, pero también son un poco místicas, ¿no? ¿Qué es lo justo en general? ¿No? Y acá hay una caracterización que hace los griegos que sirve para pensar. Lo voy a decir que son dos términos. Lo escribo por acá. Uno es doxa, con X, y otro es epistemo. Opinión, saber, doxa, epistemo. Son dos acepciones que utilizan los griegos para diferenciar el saber de una creencia común. La doxa es la opinión. La doxa es la opinión. Y el epistemo es saber. Pero podemos confiar esta. Doxa y epistemo. Pero incluso a mí, ¿no? Habiendo cruzado estas cosas, me cuesta diferenciar entre una creencia común y un conocimiento. A veces es complejo saber qué es un conocimiento y una creencia común, ¿no? Lo que dice Platón en el libro 5 de la República, hay que hablar de la opinión. No sé para ustedes qué es la opinión, o cómo podemos diferenciar la opinión del conocimiento. ¿Cómo piensan que puede ser esto? Es complejo, yo realmente voy más a los libros para la respuesta, pero yo creo que, por ejemplo, un juicio moral es una opinión, no es conocimiento. Si me gusta esto, no me gusta esto, me parece bien, me parece mal, me parece bien que se describa el pizarrón, no me gusta que se escriba el pizarrón, prefiero una clase que sea un microrelato, son opiniones, ¿no? Eso es una opinión. Es distinto a lo que es una crítica. Una crítica. Bien, es distinto a lo que es una crítica. ¿En qué sentido podría ser distinto? Estoy pensando, no tengo nada. No, a lo que yo te digo, es distinto a lo que es una opinión a lo que es una crítica. Ah, ok, es una pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque la crítica argumentativa, la crítica literaria, por ejemplo, involucra otros conceptos. Yo creo que incluso los críticos literarios, y voy al ejemplo de los críticos literarios, están haciendo literatura con sus críticas. ¿Sí? Entonces no es una mera opinión. ¿No? Entonces ahí podemos distinguir un poco, estoy pensando precisamente ahora. En el libro 5 de la República, de Platón, lo que dice Sócrates de una forma un poco paradójica es el conocimiento acerca de lo que existe es la ignorancia acerca de lo que no existe, ¿no? Entonces sabemos lo que existe pero ignoramos lo que no existe. Entonces, claro, es necesario que construyamos un cauce, una mediación entre el conocimiento y la ignorancia, que no va a ser entonces ni conocimiento riguroso ni tampoco plena ignorancia. Y ahí lo que conviene Platón a través del personaje de Sócrates eso es la opinión, es lo que media entre el conocimiento y la ignorancia. ¿Y por qué media entre el conocimiento y la ignorancia y no el conocimiento? Lo que va a decir Platón a través de Sócrates, insisto, no es porque no define. Si uno quiere hacer filosofía, quiere hacer conocimiento, lo que tiene que hacer es definir lo que es la virtud, lo que es la justicia, lo que es la moral, lo que es la ética. O en el caso acá que estamos intentando definir qué es ciencia y posteriormente qué es sociología. Tenemos que definir conceptualmente las cosas. Si no estamos cayendo en una mera opinión, yo obviamente tengo una subjetividad
subjetividad muy marcada en relación a cómo digo las cosas, cómo preparo, por ejemplo, una clase, ustedes también cómo toman nota, cómo interpretan esa clase, pero eso es conocimiento al margen de la subjetividad. Entonces, claro, vamos al ejemplo de un estudio de opinión, ¿no? Como pasa en las encuestadoras, las famosas encuestadoras en las elecciones. Imagínense que yo no estoy de acuerdo en cómo salió ese estudio de opinión. ¿No? Por ejemplo, el año pasado salió que iba a ganar Miguel. A mí no me gusta Miguel, no quiero el gobierno. Entonces, ¿qué hago? ¿Desacredito esto? No, porque el estudio tiene un método cuantitativo y se hicieron focus group, se hicieron justamente sondeos de opinión, se entrevistó gente, se hizo un porcentaje. Entonces ahí lo que no me importa. Obviamente puedo direccionar las preguntas y ver cómo van a entender lo que me hacen también, ¿no? Las preguntas estas son otras, ¿no? Ahí tengo el margen de acción, pero estoy justamente inteligiendo que este estudio científico dio de esa manera. ¿Se entiende? Claro, o sea que una opinión puede ser válida y no válida. ¿Qué problema es ese? Sí. Bueno, en el caso de Sócrates podría decir que no. Pero yo creo que sí, una opinión puede ser válida o no válida, un argumento también puede ser válido o no válido. Un argumento es otra cosa. Pero en el terreno, por ejemplo, de cómo pensaban los griegos, pensaban la doxa en contraposición al saber. Entonces es decir, bueno, hay opiniones válidas y no válidas. Por ejemplo, no vamos al caso de las opiniones a priori, que lo veo mucho en la televisión con los economistas. Dicen, bueno, la inflación va a bajar el mes que viene, o va a dar, el IPC va a dar de tal manera el porcentaje de un dígito. Son opiniones que están basadas en algo que no existe. No es que se hizo un estudio justamente para ver qué pasó ahí o si se podía hacer. Pero en esos casos por lo general no se hace. Cuando el economista opina por su propio intelecto, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí podría ser, bueno, se termina corroborando después, pero dentro del debate esa opinión se toma como válida, digamos, ¿no? Hay un verosímil. Y ahí está el tema de la sofística, construir un relato verosímil, no necesariamente verdadero. Podemos decir, en relación a tu pregunta, que una opinión es válida por lo verosímil. No necesariamente cuando es verdadera, porque tampoco se puede corroborar todo el tiempo. ¿No? Yo opino esto. Yo opino que esta clase es aburrida, opino que me quiero ir, que tengo hambre, que quiero comer unos ñoques con boloñesa. Sí. Opino eso, por ejemplo, lo pienso en ese entonces. ¿Es válido o no válido? No sé. Sí. Pero puede ser que la opinión sea válida o no válida, tiene que lo digo. Ya sería algo más ad hominem, digamos. Claro. Un ataque más ad hominem, más a la persona. ¿Qué pasa? Lo que pasa que puede partir de un conocimiento, porque algo verosímil puede partir de un conocimiento que ya está establecido. Que de hecho parte del conocimiento que está establecido como la verdad, digamos. Más que sea verosímil después, Claro. Por Por ejemplo, yo digo que ahora, no sé qué hora es, pero pongamos que son las 20 y 20, ¿no? Yo digo, el profesor Nicolás salió del salón y se fue. Y los dejó a todos ustedes a caminar nada. No, eso no es verdad. Pero es verosímil, porque está la posibilidad de que yo me vaya. Claro, existe una posibilidad de que yo camine por la puerta. Puedo ir a caminar por la puerta y irme. Ustedes también pueden irse, digamos, ¿no? Es parte. Ahora yo digo, yo salí y fui volando por el techo, ya no es verosímil. ¿No? Eso pasa mucho en la literatura, por ejemplo, fantástica. García Márquez rompe con el verosímil en tal momento. Cortázar rompe con el verosímil en tal momento. Bueno, eso que justamente es fantasioso, es verosímil. Una opinión se mueve dentro de ese terreno, ¿no? Podemos pensarlo al menos de esa manera. Pero bien, episteme. Vamos a esta palabra, esta es la que quiero pensar un poquito. Episteme. Hay otra palabra griega que es interesante para pensar en la actualidad, que es logos. Logos. Que puede significar, bueno, en el siglo 5 y 6 a.C. significaba discurso. Pero luego, y a mí me gusta pensarlo de esta manera, es saber de. Entonces tenemos psique, psicología, logos de la psique, saber de. Y si yo uno estos términos, tengo la palabra que es epistemología. Epistem y logos. Saber del saber, sería una traducción del griego mala, ¿no?
Pero cuando, recién hablamos con el compañero de la tesis, cuando uno hace una tesis, le tiene un marco teórico y epistemológico. Y a partir de ahí uno construye su objeto de estudio. Ahora, el objeto de estudio puede ser, por ejemplo, vamos a tomar, no sé, a ver qué se me ocurre, no sé, los discursos feministas dentro de las elecciones de la Facultad de Periodismo en la época de Milei, por ejemplo, ¿no? Es algo cotidiano, pero si uno habla de marco teórico, de referencias bibliográficas, de estado del arte donde estaba la cuestión, qué obras se hicieron, ya está teniendo como objeto de estudio. Cuando uno realiza el plan de tesis, eso cotidiano que conocemos se vuelve un objeto de estudio. Como pasa, por ejemplo, con los estudios de opinión. Eso es un preconcepto que tiene mucho la ciencia de decir, pero ¿cómo se puede estar estudiando Los Simpsons? ¿Cómo se puede estar estudiando el programa de Marcelo Tinelli? Se puede, y creo que es necesario que también eso suceda. Entonces, claro, a partir de ahí ya nos metemos más en nuestro terreno, no en lo que es o lo que va a ser la sociología. Les vuelvo a preguntar, ¿hasta acá hay alguna duda? ¿Hablo muy complicado? ¿Se viene entendiendo todo? Perfecto. Entonces, bien. Dale, pueden frenar, no hay ningún tipo de problema. Entonces, acá nos metemos con nuestra disciplina, nuestra ciencia, vamos a decirlo de alguna manera. Estudiamos, yo creo que la comunicación y la sociología, estudiamos cosas relacionadas también al sentido común, a lo cotidiano. Acá analizamos qué es el sentido común, un poco lo problematizamos, un poco pensamos en relación a él, ¿no? ¿Cómo podemos deconstruir ese sentido común que tenemos, ¿no? Y evidentemente estamos constantemente impregnados en lo que es la ciencia social, ¿no? Ustedes salen de su casa y se encuentran con otra persona, ¿no? Y encuentran una multitud de personas. Ya saben que la interacción con esas personas corresponde a un hecho sociológico. Después van al kiosco a comprar un agua y ya tienen un intercambio de bienes y ya saben que eso involucra la economía. Y luego piensan en las etnias que están, en las diversas culturas que confluyen en una calle y ya está la antropología, ¿sí? Entonces, a lo que voy con esto es, el conocimiento está constantemente y también puede darse desde lo cotidiano, ¿no? Y ahí Bourdieu va a decir, el sociólogo Bourdieu, no sé si lo han leído ya, los límites entre el saber común y la ciencia son imprecisos. Los límites y el saber común entre la ciencia, los límites entre el saber común y la ciencia son imprecisos. Eso dice Bourdieu en el oficio del sociólogo, ¿no? Es decir, estudiamos lo cotidiano, estudiamos a lo que justamente nos enfrentamos día a día. De ahí la palabra logos y socio, saber de lo social, estudiamos el fenómeno social, esa clase de saberes. Los límites del saber común y las ciencias son imprecisos. Y es lo que pasa con la comunicación, porque los comunicadores también nos preguntamos por nuestro rol. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Qué hacemos? ¿Para qué estamos? ¿Qué es la comunicación? Bueno, la profesión usa el sentido bien, pero por eso, ¿qué decimos? Muchas veces le pasa mucho a la gente que estudia planificación. Bueno, ¿qué hace un planificador? ¿Qué hace un planificador? No sabemos. Pero evidentemente es también una pregunta para nuestro rol, cosa que, por ejemplo, los médicos o los abogados no se hacen. El abogado dice cuál es mi rol, y bueno, depende de la rama que elija, ¿no? El elijo penal, el elijo familia, el elijo civil, bueno, ese es mi rol, estoy ahí. Digamos, no, no estoy filosofando y preguntándome acerca de qué hago acá en términos disciplinarios, no. Estoy simplemente en el lugar donde tengo que estar haciendo lo que tengo que hacer, ¿no? Y acá estamos también teniendo una distinción entre qué es pensar, porque yo me pregunto, ¿obedecer es pensar? Estoy interpretando una ley, por ejemplo, ¿no? Y no es para... hay abogados son brillantes en todo sentido, ¿no? Pero estoy interpretando una ley en el sentido, por ejemplo, de opinión, de interpretación constante, o un juez que interpreta una ley. No está pensando encima de algo ya dado, no está pensando en abstracto como puede llegar a ser un pensamiento filosófico, o un pensamiento sociológico. El caso del médico, yo vengo de familia de médicos, es similar, digamos, ¿no? Si bien la medicina es un arte, eso tiene que ver con otro tipo de saber, con otro tipo de saber más riguroso, más sistemático, no tan abstracto, no tan volado, por así decirlo, como es el caso de la comunicación y la sociología. Y otra similitud es que nos ocupamos de lo cotidiano.
¿sí? Nos ocupamos muchas veces en la cotidiana de cosas que se presumen que no son cognoscibles en ese caso. Pero bien, vamos a esbozar una primera definición de sociología, ¿no? Vamos a intentar pensar. Podemos decir que la sociología es el cuerpo de pensamiento o ideas sobre la vida interhumana del sujeto. Cuerpo de pensamiento o ideas sobre la vida interhumana del sujeto. La vida interhumana del sujeto. Cuerpo de pensamiento o ideas sobre la vida interhumana del sujeto. Ahora bien, la sociología se institucionaliza en el siglo XIX. Ustedes me dirán, antes de eso no había un estudio, no había sociología antes de la sociología. Bueno, sí había. Por eso también estamos pensando en términos de problemas sociológicos y no específicamente sociológicos, no como puede pasar en otros ámbitos. Y lo que hay que pensar, y ya estamos definiendo lo que es la sociología, es que esta definición se encuentra en el curso del pensamiento occidental. Por eso también hacemos tanto énfasis en la historia del pensamiento. ¿Cómo llegamos a una idea? ¿Cómo llegamos a una doctrina? ¿Cómo hemos llegado hasta ahí? ¿No? Profe, o sea, en el occidente se estudia el pensamiento. Exactamente. Como que se direcciona siempre o sea, a ese lugar. ¿A qué te refieres con la pregunta? O sea, en Occidente se estudia hacia... Claro, por nosotros, nuestros orígenes en el occidente son en base a pensar el pensamiento. Por ahí otras civilizaciones eran más pragmáticas. Puede ser, sí, no me quiero meter más en filosofías orientales, por ejemplo, pero sí, depende. Yo puedo hablar, porque veo la bifurcación y el segmento que hacen entre el occidente, con el nombre de otro profesor, no también, como que el occidente lo encara de otra manera. Entonces, bueno, por ahí, los orígenes que se pusieron a pensar el pensamiento. Claro, bueno, yo creo que el occidente tiene una raíz greco-latina que es Grecia y Roma, ¿no? Ahí yo creo que está la cuna en occidente, digamos, ¿no? Porque la época medieval es un poco la desintegración del Imperio Romano, fíjense, siglo V después de Cristo cae el Imperio Romano de Occidente, y después siglo XV después de Cristo, donde termina la Edad Media, cae Constantinopla, ¿no? Entonces sí, es un poco esa raíz, pero si podemos pensarlo por ese lado, ¿no? El hecho de preguntarse más, de hecho, la filosofía política o la filosofía en sí mismo, como venimos viendo, tiene una raíz griega, entonces en ese caso sí, está bien pensarlo de ese lado. Está perfecto. La definición entonces de sociología tiene que ver con la evolución del pensamiento occidental. Y acá ya nos metemos más en la materia, ¿no? Esto de la filosofía antigua es únicamente a modo de prólogo, no es que es específico de la materia. Que son los siglos XVIII y XIX de la modernidad, que tiene que ver con lo que vamos a estudiar acá, lo que vamos a aprender o problematizar ahora. Que es el periodo de lo que algunos teóricos y historiadores denominan periodo de reforma social. Entonces, en este periodo de reforma social hay dos revoluciones modernas, ¿no? Que son, bueno, ya las deben saber, pero las vamos a enumerar muy brevemente y posteriormente las vamos a ver con más detalle, que son la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. La Revolución Francesa en el año 1789 y la Revolución Industrial desde el año 1760 a 1940. Es un proceso, digamos, ¿no? Esta reforma social. Revolución Francesa y Revolución Industrial. Y acá empieza a despegarse de la filosofía de la sociología, uno de los últimos grupos, ¿no?
Pero ¿qué pasa en la revolución industrial? Se despega de cuál, de la revolución industrial o de las dos revoluciones. Vamos primero a la revolución industrial. ¿Qué saben? ¿Qué ocurre ahí? No hace falta en términos mecánicos, ¿no? Pero en términos sociales. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo es el proceso de lo que se llama Bien, la migración en la urbe, la área de producción? Exactamente, perfecto. Muy bien. División de trabajo, producción, creación o aumento de las urbes. Aumento de la producción. En las urbes, por ejemplo, empiezan a haber otro tipo de problemas. Empieza a haber delincuencia, desigualdad, división de trabajo, movimiento obrero, trabajo asalariado, ¿sí? Explotación infantil, clases sociales. Se aborda el sistema de castas y comienzan las clases sociales a emerger. Empieza la industria del entretenimiento, De a poco empieza a haber trabajar necesitaba el ocio, entonces como que los ingleses, ¿no? Claro. Desarrollan esa teoría. Exactamente, es decir, bueno, el capitalismo de común, es decir, nos conviene más que el obrero tenga tiempo de ocio, económicamente incluso, que no lo tenga. Entonces me imagino, yo a veces, una imagen muy tonta también, dice, bueno, 4 señores aristócratas, bueno, vamos a abolir la esclavitud porque nos conviene que no exista la esclavitud. Digamos, ¿no? Parece una manera un poco pesimista de pensarlo, pero bueno, luego claro que a veces lo hago. Pero claro, es en cierta forma el traspaso del antiguo régimen a la sociedad moderna, ¿no? No importa ya dónde nacés, no te van a prometer una mejor vida en el cielo, como se creía en la época medieval, sino que importa el ahora, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la Revolución Francesa? Dicen, sí, todo bien, la ira de Dios y que el monarca es el representante de Dios en la tierra, pero nos estamos cagando de hambre y Vamos a pagar a este, se lo estoy diciendo yo. y yo, claro, yo estoy muriéndome y este tipo está viviendo como María Antonieta. No sé si han visto Napoleón. La primera escena también empieza con el decapitamiento de María Antonieta. La primera escena es la gente festejando que están decapitando a María Antonieta y luego también a Luis XVI. Entonces, claro, ahí vamos a resumir esto que vamos a plantear ahora, que estamos planteando, que es el traspaso del antiguo régimen hacia la modernidad, el traspaso del antiguo régimen hacia el liberalismo económico. Conglomerados urbanos, sistema de clases sociales y abolición de relaciones económicas del antiguo régimen. Sería el traspaso a la modernidad, ¿no? Exactamente, entramos en la modernidad ya, que es donde más nos importa, ¿no? Porque de la antigüedad no vamos a ver más que referencia. Fernando le gusta mucho la literatura griega, seguramente a Gonzalo le va a seguir hablando de eso, pero en realidad la materia se centra en esto, ¿no? Y después tenemos la Revolución Francesa, como dije recién, ¿no? Comienzan decapitando a Luis XVI, a María Antonieta, comienza no únicamente la ciencia política tiene otra impronta, porque claro, ahí comienza la democracia representativa, sino que también, sí. No, pero por ahí yo recuerdo que quizás esta postura europea de izquierda-derecha nace Sí, exactamente. Muy bien, y ahí voy exactamente en eso. Estaban los jacobinos, que son los similares a la posición de izquierda, anarquistas, y los girondinos, que podemos decir, sí, derecha, pero yo me gusta pensar la derecha más cerca de lo que era los realistas, ¿no? La pro-monarquía, ¿no? El hecho del conservadurismo. Pero, ¿cómo decir que jacobinos a la izquierda, girondinos en el centro y a la derecha, obviamente, los partidarios realistas del antiguo régimen, ¿no? Y también estaba la distinción en la Cámara de Diputados, que se sentaban justamente a la izquierda para abolir el sistema del rey y los de la derecha para conservarlo. Entonces había la distinción de izquierda y derecha. Claro, pero es interesante porque los jacobinos, o sea, ahí empieza a haber un debate sobre derecho, la jurisprudencia. Dicen, bueno, ¿qué hacemos con Luis XVI? Porque claro, o sea, los propios jacobinos se habían firmado una constitución que decía que la personalidad del monarca era sagrada. O sea, nosotros firmamos esto que dice que el rey es sagrado. Entonces, lo podemos decapitar al rey, para decir los jacobinos. Hay un texto muy interesante donde está el debate entre Robespierre y los otros filósofos girondinos diciendo, bueno, ¿qué hacemos con Luis XVI? ¿Cómo lo juzgamos? Entonces lo que decían los jacobinos es muy interesante, es decir, no, a Luis XVI hay que juzgarlo como un enemigo, no como un ciudadano. Porque si nosotros le damos las herramientas de la ley
para defenderse a Luis XVI se va a amparar de la Constitución y va a decir, no, mi persona es sagrada, ustedes no me pueden matar a mí, ¿no? Y es justamente para lo que están las garantías constitucionales y para lo que está el derecho. Las garantías constitucionales están en contra justamente de una persona que, por ejemplo, un pibe que se le roba una moto, uno dice, bueno, que vaya preso y que caiga todo el peso de la ley, no a esa persona, pero tiene garantías constitucionales, porque es un ciudadano. O sea, lo guste o no, una persona que comete un delito es un ciudadano. Los que plantean aquí, los girondinos, los jacobinos en principio, no. Luis XVI no es un ciudadano, sino que es un enemigo de la humanidad, es un criminal de esa humanidad. Hay que decapitarlo. No es ningún ciudadano, es un criminal de guerra. Lo que van a decir los girondinos posteriormente es, no, hagamos un juicio, pero decapitemos. Digamos, no, los girondinos no tampoco. Es decir, hagamos el juicio aunque sea ficticio. Pero es muy interesante porque ahí comienza un debate jurídico muy intenso acerca de las garantías constitucionales y cómo el derecho en realidad nunca es revolucionario, sino que el derecho viene justamente a resguardar eso, ¿no? De la filosofía del derecho. Pero es un debate que se da mismo dentro de algunas materias de derecho que es muy interesante. Pero bien, Revolución Francesa genera la democracia representativa, un cambio paulatino digo porque claro, y esto es muy importante para pensar la sociología después, lo que viene después. Cuando Robespierre habla de Francia, habla del imperio francés, no es que habla de la República Francesa y de cómo todos vamos a participar y ser amigos todos con todos y vamos a tener relaciones diplomáticas. No, conquistemos Europa, seamos un imperio, digamos, no, es un poco un mito el hecho de que la Revolución Francesa tenga un efecto inmediato, digamos, no después viene el terror, es mucho más complejo, pero bueno. Acá empieza una filosofía política que no sé si la han escuchado nombrar, que es la ilustración. ¿Alguien sabe algo de la ilustración? ¿Escucharon algo? Sí, pero relacionado con los pensadores. En parte sí. Algún movimiento de la ignorancia. Sí, no, por favor, acá tienen que los jugamos. Claro, o sea, como que era un grupo de intelectuales. Bueno, razonaban en base a todo esto que estaba aconteciendo y encontraban teorías, conceptos, eran por ahí eran polémicos también, ¿no? En cierto punto estaban haciendo conocimiento. Exactamente. Otra mirada, otra análisis. Bueno, es interesante lo que dice el debate académicos. Acá se empieza a construir la academia en torno al debate, empiezan a hacer lo que conocemos como opinión pública, esfera pública de debate, esfera pública burguesa. Los burgueses discutían en relación a la política. A la par que crecían los índices de alfabetización, empezaba a haber un debate político más arduo, paulatinamente. La democracia, ¿no? Eso es un poco la democracia, la libre circulación de saberes tiene que ver con la democracia, así como la prensa también. Entonces, claro, la filosofía de la ilustración es una filosofía optimista que tiene que ver con poner en juicio a las sociedades y utilizar la razón humana, poner en juicio a las sociedades y utilizar la razón humana. Pero la razón humana no como un principio postizo, no como un principio dado de cosas, sino como una crítica constante, no una crítica constante a la realidad social. Y así se ponía en duda la religión, la historia, el conocimiento en sí mismo. Y empieza acá a nacer lo que es la idea del progreso. Vamos a hacer un progreso constantemente, necesitamos progresar, ¿no? Lo que va a decir Immanuel Kant es: la ilustración consiste en abandonar la minoría de edad y asumir la responsabilidad del pensamiento propio. Yo pienso esto porque me hago cargo de lo que opino, lo defiendo, ¿no? Políticamente. Es una filosofía de la burguesía, ¿no? de la época del siglo XVIII y XIX. Y acá empiezan a surgir, ¿no? Teorías políticas liberales acerca de la democracia, acerca de la participación ciudadana, la participación civil, el contrato social de Rousseau, digamos, ¿no? Que es interesante para pensar luego el Estado de Derecho. Posterior empieza a emerger paulatinamente el Estado de Derecho. Y no hay un contenido fijo de conocimiento, sino en un método de cómo conocer y cómo avanzar y cómo servirse del propio interior.
Pero ¿qué pasa con la Revolución Francesa de 1798? Perdón, de 1789? Que, sobre todo en las repúblicas europeas, la monarquía sí integra también la monarquía, incluso cuando acá teníamos un sistema presidencialista, integra todavía había realeza, había monarquía. Entonces, eso termina siendo un problema para la propia Europa, digamos. De hecho, cuando nosotros hemos hecho la declaración de independencia, estaba la España napoleónica, había en las guerras napoleónicas. Entonces, ese contexto de crisis empieza a ser estudiado por un señor que capaz lo habrán escuchado, que se llama Auguste Comte. Auguste Comte. Augusto Comte, vamos a decirlo, ¿no? Francés. 1798-1857, su época. Lo que había por parte de Comte era una gran crítica a la filosofía anterior a él, a la filosofía pre-1798-1857, antes del siglo XIX. ¿Se entiende bien, no? Auguste Comte dice que la filosofía anterior a él, el pensamiento era pura metafísica, no era puro divinidades. Entonces la lógica tendría que ser para generar ciencia, pero una ciencia sistemática acerca de las sociedades, de lo social. Y había que generar leyes a partir de lo social, de los fenómenos sociales, de los hechos sociales. Entonces, lo que primero va a decir Comte en su tomo, que se llamaba filosofía positiva, todavía no se llamaba sociología, es este conocimiento, llámese filosofía positiva o sociología, sirve o es necesario que sirva para sistematizar leyes acerca de los acontecimientos sociales. Repito de Fidel, porque es interesante y es central. Es necesario que la sociología sirva para sistematizar leyes acerca de las sociedades, sobre los acontecimientos sociales. Es necesario establecer una sistematicidad. En eso se basa la filosofía de Augusto Comte. ¿Por qué? Comte era uno que iba a creer en el progreso de la vida humana, del conocimiento de la política. Y Augusto Comte es el primero en acuñar ese concepto, que es el de sociología, saber de lo social, el que bautiza, el padre de lo que es la sociología tradicional. Antes, bueno, no necesariamente antes, sino que era contemporáneo, ¿no? Henry Saint-Simon había acuñado el término socialismo, ¿no? Porque a veces se lo explicamos a Marx, ¿no? El socialismo es anterior a Marx, incluso en las muchas clases también. Lo que hace Marx es hablar de socialismo científico, pero la sociología ha inventado el socialismo antes que Marx y Marx lo ha tomado. Pero Henry Saint-Simon, cuando hablaba de sociología, hablaba de fisiología social, no hablaba puramente de sociología. Entonces había que generar un saber con un método, como vimos en el comienzo de la exposición, con una sistematicidad en relación a los acontecimientos sociales. ¿Pero por qué? ¿Por qué había que hacer esto? Porque justamente el caos que había generado la Revolución Francesa en la sociedad industrial era tal que es necesario estudiar esta nueva sociedad emergente. Para eso es lo que pasa con el marxismo. Fíjense que el marxismo parte de la base de la explotación obrera, de la plusvalía. Entonces, el Marx y el primer concepto dicen hay que acuñar justamente esta clase de conceptos y hay que estudiar la sociedad industrial. ¿Por qué? Porque está cambiando. Y acá pasa lo mismo. Por eso, la definición de sociología está inmersa en lo que es la reforma social en relación a la revolución industrial y la revolución francesa. Pero no es más que la observación por parte de estos pensadores
sociedad es entonces la que acuña el concepto de sociología. Comte creía que había tres estadios para las sociedades en general. El primero era la infancia, que era un estadio teológico metafísico. El segundo era la juventud. Repito igualmente, el principio es, primero era teológico metafísico, que en realidad, y acá todavía es un poquito de lío, la teología se corresponde con la infancia de la sociedad y lo metafísico con la juventud. Entonces tenemos infancia, teológico. Yo lo llevé en mi Claro. no, la verdad es que esa Claro, era así. Juventud, metafísico, repito, teológico, infancia, juventud, metafísico. Y la adultez es positiva. Entonces, repito para que quede claro, y perdón por el error, teológico, infancia, juventud, metafísico y adultez positiva. Allí tenemos desplegado la filosofía de Comte. Porque Comte va a decir que estamos en la infancia, digamos, no hemos llegado a la adultez. ¿Cuándo vamos a llegar a la adultez para Comte? Cuando podemos generar ciencia adulta, cuando hagamos que la pirámide científica tenga la sociología, digamos, ¿no? Porque para Comte la sociología es una ciencia que no era ciencia, digamos, las ciencias duras eran las ciencias. Eso es lo que es el paradigma positivista, que lo vamos a ver posteriormente. No sé si han estudiado algo de positivismo, más que en la facultad. O han tenido una idea de lo que es. El positivismo es la corriente de las ciencias sociales que pone las ciencias duras como el método verdadero de conocimiento. Es decir, para los positivistas, las ciencias duras son el verdadero parámetro del conocimiento. Las ciencias sociales son medios agregados, ¿no? Al conocimiento. El verdadero conocimiento parte de la ciencia dura. Pero bien, entonces, recapitulando, la primera persona en institucionalizar o en darle un nombre a esta clase de pensamiento que queremos elegir es este señor, Auguste Comte. Auguste Comte. Ya para él. Era el padre positivo, se lo dice como el padre positivo. Exactamente, Auguste Comte es el padre del positivismo. De hecho, escribe 4, no sé si eran más tomos sobre filosofía positiva, que no leí porque están completamente. Ya el positivismo hoy en día está a cualquier casa que vayan, positivismo es prácticamente un insulto. ¿Sí? Nadie piensa como un positivista, ni positivismo jurídico, ni positivismo filosófico, ni tampoco sociológico como acá. Ya está muy refutado eso, porque se entiende que el único método de conocimiento no es el de las ciencias duras. Pero sí, exactamente el padre positivo. Bien, ya para ir cerrando un poco, vamos a ver, no sé si saben, conocen al autor del libro El suicidio, o lo han escuchado. Es este señor, también francés. Durkheim, exactamente. Durkheim. En una clase a Durkheim le dicen que el suicidio es la ausencia de relaciones sociales. Dicen el suicidio es el hecho más individual que se puede dar a un ser humano y más trágico, y a la par es la carencia de relaciones sociales. A lo que Durkheim dice no hay la carencia, hay relaciones sociales en el suicidio. Se puede estudiar por qué una persona se suicida o no. Se puede estudiar del psicoanálisis, se puede estudiar de la filosofía, con la filosofía del absurdo. No, hay una obra de Juan el existencialismo de Sartre, también habla un poco de eso. Pero la sociología tiene algo que decir en relación
que es un hecho social a sí mismo. ¿No? Y acá hay una perspectiva sociológica muy fuerte, digamos. Durkheim quería que la sociología tenía que ser una ciencia como las demás, ¿no? Pero el objeto de estudio es el hecho social en concreto, y el suicidio para Durkheim era un hecho social. ¿Por qué? Y yo siempre doy este ejemplo. Si únicamente se tratase el suicidio de un hecho psicoanalítico, tendríamos igual de tasas de suicidios entre países donde hay más igualdad económica o menos igualdad económica, como puede ser el caso de Latinoamérica o Escandinavia. Porque la gente se maneja socialmente de formas parecidas, digamos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? En Escandinavia, pese a haber más estabilidad económica, hay más suicidios que en Latinoamérica, en proporción, por porcentaje de habitantes. Entonces, claro, ¿por qué? ¿Qué pasa en Escandinavia que justamente hay más suicidios que en Latinoamérica, que hay menos estabilidad económica? Y acá por ejemplo lo que dice, no específicamente con este caso, pero sí con su análisis sociológico, es depende justamente de dónde se encuentra inmerso el sujeto. Depende también de la religión, de la nacionalidad, del clima nórdico, por ejemplo, de la culpa que puede sentir una persona que se encuentra inmersa en un sistema de creencias, una religión, una secta, lo que fuere, en torno al suicidio, en torno a quitarse la vida. Entonces, ese sistema de creencias tiene mucho que ver en la decisión de suicidarse o no. ¿Qué se suicidan más, los católicos o los protestantes? ¿En qué porcentaje, digamos, no? Y ahí dicen, bueno, el suicidio puede ser egoísta, fatalista. Dice, una persona se puede suicidar por estar desintegrada de la sociedad, ¿no? Pienso en una persona que ha quedado, por ejemplo, en la calle con deudas, y también una persona se puede suicidar por estar sobreintegrada a la sociedad. Dice, por ejemplo, claro, una persona que va a la guerra sabiendo que va a morir a la primera línea porque ama su patria, es un suicidio para él. Ama su patria tanto que justamente se mata, se quita la vida. Hay un ejemplo muy bueno que lo pensaba cuando lo veía, que es la serie del juego del calamar. ¿La han visto? Bueno, ¿recuerdan los personajes del juego del calamar? Bueno, había el personaje principal, tiene una suerte de apostador compulsivo, y surge un amigo de ahí de él, que era un empresario endeudado. Y fíjense cómo tenemos una persona anómica para Durkheim dentro de su concepto, que es una persona que está aislada del tejido de relaciones sociales medianamente, y una persona que está integrada o hasta sobreintegrada. ¿Por qué? Porque era un empresario exitoso, que tuvo un rol a cumplir, tuvo un estereotipo social que quería cumplir, y justamente por no llegar a él, por endeudarse, termina cayendo en ese juego que es prácticamente un suicidio, sabiendo que va a ganar uno entre muchos y probablemente muera. Entonces el suicidio va a decir que tiene relaciones sociales, no es la ausencia de relaciones sociales. Y fíjense cómo partiendo del hecho, como el suicidio puede darse un análisis sociológico. Y me gusta este ejemplo para pensarlo, ¿no? Vamos a ver el último ejemplo de análisis sociológico, que capaz lo han visto, lo había notado, no sé si lo dijo Yayo o Fernando, es el de Mills. Mills, con la imaginación sociológica. ¿Cómo es? Mills, M-I-L-L-S, imaginación sociológica. Lo escribe en el año 59, el siglo XX, lo llaman. Profe, no estaba pensando en lo que dijiste, qué interesante sería ver un debate sobre el suicidio entre un psicoanalista y un sociólogo. Súper. Sí, Sería impresionante. Sí. Porque el psicoanalista te va a decir que falta de deseo y otro te va a decir, no, está el deseo de que yo tengo que, o porque quiero a mi patria, o porque tengo que dar parte de la deuda que tengo, voy a ayudar a la nueva sociedad. Sí, yo creo que irían por lugares muy distintos en el hecho de que eso pasa mucho en debates disciplinares, ¿no? No hay herramientas de psicoanálisis por parte del sociólogo, son pocas y viceversa. Pero evidentemente, o sea, el psicoanálisis en ese caso, sin tener en cuenta esas relaciones sociales, y está siendo un poco obsoleto, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué la gente se suicida, digamos, no? O porque hay una depresión, o porque, algo del ejemplo de Mills, ¿no? Un chico o una chica que no se adapta a un sistema escolar, siente frustración por no poder encajar en ese
objeto, por ejemplo, ¿no? Entonces, la gente, un nene que va a doble escolaridad y está 8 horas sentado, digamos, o son pedagógicas las pruebas, los exámenes son pedagógicos, son realmente apuntan al conocimiento o no. Y por eso yo creo que es muy buena la materia en este sentido de no tomo parcial. Porque de qué sirve que leamos al verde acá, Sarmiento y la noche anterior estudien o la semana anterior, memorizan todo lo que vieron de Alberti y Sarmiento y después lo escriben acá y ya está. Y yo les pregunto qué era. Evidentemente ahí quizás no hay una construcción tan fuerte de conocimiento, ¿no? Pero bueno, esto es un tema aparte. Pero lo que iba con el ejemplo del colegio es que Wright Mills hace en la imaginación sociológica del año 59 énfasis en discernir lo público de lo privado, ¿no? Y en este caso, para Mills, hay una relación muy cercana entre lo público y lo privado. Los problemas privados también tienen un trasfondo público. Tienen un trasfondo público. Hay una relación cercana entre lo público y lo privado. ¿Cómo? Hay una Una relación cercana entre lo público y lo privado, exactamente. Es decir, porque vemos ya los problemas desde la individualidad y no desde la estructura. Y acá también entra el caso del suicidio. Pero bueno, porque vemos el caso del suicidio aislado y lo vemos dentro de un contexto en particular, ¿no? Una persona que se suicida porque sufre bullying, sobre todo en las edades muy tempranas. ¿Qué pasa con el refuerzo de estereotipos, con la creación de un otro ahí? ¿Se entiende? O sea, hay actos que son meramente sociológicos, se están únicamente contemplando desde la individualidad. Y digamos, no debería, al menos por ser así. Entonces, vamos a resumirlo de esta manera: relación entre los problemas públicos y lo privado, ¿no? Eso es lo que va a hablar la imaginación sociológica de Mills, ¿no? Pero ¿qué pasa? De lo mediático, muchas veces estos programas que son tragedias están encargados de lo individual. No lo veo en la noticia, no se habla de un hecho social, sí, por qué se llega a esta situación desde el contexto. Se habla de personas, se dice, ¿no? Tal cual. O sea que es vigente. Sí, exactamente. Es más, yo me lo pongo a pensar y a veces, como siendo un poco buenos y optimistas, es como que digo, quizás los periodistas no tienen el tiempo para dar todo un contexto de la noticia, y por eso no se toma cuenta, pero debería tomarse en cuenta, porque hoy en día pasan tan rápido los flujos informativos, nos estamos sobreinformados constantemente, hay poco análisis de noticias, pero evidentemente eso ocurre. La noticia se da en solitario prácticamente, no hay una noticia que se da y no se estudia justamente el concepto. Un caso activo, Bien, ahora del femicidio del 25 puñaladas, invocan a todos los médicos y la noticia se basa en 25 puñaladas que dio tal y no se analiza nunca el hecho social del por qué es eso. Porque por eso, si analizara eso, podemos llegar a un resultado que Un debate mucho más limpio. exactamente, además hay para solucionar el problema. Y no lo encaran como hecho social. Y ahora me despierta, esta clase me está despertando esa mirada. Bueno, acuérdate que las noticias son, como mi por hoy, son mercancías, así que justamente no. Claro, por eso no habla de es un problema increíble, ¿se entiende? hay un interés. ahora que tienen la primicia para Está encargado de ese lugar. exactamente, claro, todo comercio. Hay un interés político también ahí, y es interesante el hecho de. Yo el año pasado, no recuerdo, el año pasado había un trabajo que es muy bueno para hacerlo, justamente es eso, tomar una noticia y construirla y hacer un análisis sociológico de esa noticia. Y eso que vos acabas de decir, yo lo tengo dado como trabajo práctico de clase, ¿no? Es un poco complejo también, ¿no? Porque a veces costaba encontrar una buena noticia y eso, o hacer un análisis más puntilloso, pero es bueno para pensar, porque vemos esto acá, está bueno, pero si no hay un trasfondo sociológico dentro de las noticias, sería interesante que así fuera, ¿no? Pero bien, ya para cerrar, lo que podemos decir entonces, para cerrar esta clase y poner la definición de sociología, es que la sociedad industrial y comercial ha conducido justamente a una dosificación. ¿Sí que es una de las? Son las 9 igual se va a rápido, ¿no? La sociedad industrial y comercial conduce a la dosificación de las pasiones. Perdón, ¿estás hablando con La sociedad industrial y comercial conduce a la dosificación de las pasiones, y con esto me refiero a, por ejemplo, la guerra, a dosificar o a inhibir completamente el conflicto bélico,
establece relaciones diplomáticas. Entonces, la sociedad industrial y comercial conduce a la dosificación de las pasiones y al establecimiento de relaciones diplomáticas. Para Comte, para Marx, para Durkheim, la sociedad industrial es naturalmente pacífica y es necesario estudiar su calidad. Para Comte y Para Marx, para Durkheim, igual conocido, si lo estaba pensando algo así. En general, la sociedad industrial es naturalmente pacífica y es necesario estudiar su calidad. Esta ciencia, este estudio, es bautizado primero por Comte como sociología. Entonces damos la definición final de sociología, que es la disciplina que estudia las relaciones sociales. La sociología es la disciplina que estudia las relaciones sociales. estudia Las relaciones sociales. Entonces hemos visto, primero un principio epistemológico, animado en la primera sobre qué es el conocimiento, qué es la ciencia, cómo se diferencia ciertos mitos, ciertas sofísticas, ciertas construcciones verosímiles, y después hemos visto en los siglos XVIII y XIX cómo evoluciona el pensamiento de la sociedad para que la filosofía haga brotar esta sociología, que es la disciplina que estudia las relaciones sociales. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Quedó todo claro? ¿Muy difícil? No necesariamente los trabajos tienen que tener, y yo lo digo porque a veces me lo dicen, yo muchas veces no en el trabajo número 1, que lo voy a hacer para este cuatrimestre, preguntas sobre ensayo o también la posibilidad de escribir un ensayo, de lo que ustedes quieran, porque yo cuando leo esas actividades también aprendo, por eso me gusta. Entonces, ustedes traen temas distintos y si no eligen responder las preguntas simples, escribir un ensayo. No tiene por qué tener tampoco estos temas o este academicismo, por así decirlo. Puede ser de los ensayos buenísimos de, por ejemplo, una pérdida, una muerte. Una chica que me lo acuerdo que había una chica que había perdido un ser querido y escribió un ensayo sobre la muerte y la reflexionó de que se escribió una muerte muy lindo. Puede ser lo que quieran. Entonces digo, no se asusten si es demasiada información, son demasiados datos, no tiene necesariamente esa complejidad, digamos, les parece complejo, ¿no? Para que lo bien hizo, y la cara simplemente. Y bueno, no sé si hay alguna cosa. Profe, ¿por qué ahora todas las clases un ensayo? No, falta todavía. Pero me quedé pensando en esto. Claro. Y bueno, no sé, no te escuché, pero... No, pero está bien, porque capaz yo no te lo dije de todo bien, pero sí. Yo tenía una pregunta, profe, no quiero romper la compañera. No, el tema es, yo tengo se me generó una duda, una curiosidad, porque si Comte es el padre del positivismo, por ende, es un tipo que condena las ciencias duras, ¿desde qué lugar bautiza la sociología? Bueno, la palabra disciplina dice mucho, ¿no? Pero que estudia las relaciones sociales. ¿Cómo puedes estudiar desde las ciencias duras las relaciones sociales? Porque en algún punto hay algo que ahí vas a chocar. Como no puedes usar las relaciones sociales de las ciencias, puedes dar un pantallazo, un panorama, una mirada, pero no puedes abocarte en sí al hecho de la vinculación humana de las ciencias duras, ¿no? Bueno, te voy a poner un ejemplo que espero que no te haya pasado en la vida que me pasó. Si te pasó una vez que te gusta una chica y esa chica se va con otro, bueno, me pasó muchas veces. Ese otro es la ciencia para Comte. Es decir, Comte quería que le diera bola a la ciencia cuando la ciencia no le daba bola. Porque los tomos de la filosofía de Comte se despliegan desde la física y da ejemplos de las ciencias duras, se habla justamente de cómo hay núcleos de poder dentro de la sociedad de manera muy, como utilizando un lenguaje muy de la ciencia dura. Pero la ciencia no le da bola. La ciencia se va con otro. O sea, la ciencia lo deja. Por eso pongo ese ejemplo, porque nunca le dio bola. Es decir, es una contradicción nata. Claro, la traía
establecer parámetros de ciencias duras como una ciencia humana en la sociología. Y no se puede, Entonces, esos tomos hoy en día, bueno, vamos a hablar también con Ramos Mejía, que hay muchos positivistas en la Argentina, y cuando lo leamos te vas a dar cuenta, biología, hombre carbono, como la multitud, utilizando preposiciones de la química, por ejemplo, el hecho de estudiar a la química dentro de la sociología es algo muy raro y a veces muy rebuscado. Rebuscado para leer, pero se habla de ese entorno, pero sí, es específicamente ese. No hoy en día no parece irónico, pero sí, realmente es así. Así que bueno, si no hay nada más, que tengan buenas noches.